Chicos, buenas noches. Decidí hacer el video por YouTube y no en vivo para que lo puedan revisar tantas veces lo necesiten. ¿Listo? Entonces arranquemos la clase. Desde el punto de vista de análisis financiero, hemos hablado de signos vitales de la empresa, que es liquidez, rentabilidad y endeudamiento. El tema de liquidez lo acabamos ya en clase y son cerca de más de 10 indicadores como lo vimos. Y recuerden que eso está ligado netamente a análisis de corto plazo. ¿Listo? Ahora, en la última clase vimos un tema de rentabilidad. Y rentabilidad está enfocado siempre, y nunca se les olvide, a largo plazo. Vamos a hacerle zoom en esta clase a este tema de rentabilidad. ¿Listo? En la clase pasada dijimos que habían dos clases de rentabilidad. Entonces hablemos de dos clases de rentabilidad. La rentabilidad que está relacionada a la empresa y la rentabilidad que está relacionada con los dueños. Y esta es la empresa. ¿Ok? La rentabilidad de la empresa está enfocada en la inversión. En la inversión de todos los activos que tengo en la empresa. ¿Qué tan buenos son? ¿Qué tan rentables son? Recuerden que es una relación entre una utilidad y esa inversión. Y eso es lo que llamamos que ROIC o ROA. No se les olvide. Y que estaba en función de la calidad de estos activos. Recuerden que una inversión son activos y la utilidad que generan, ¿sí? Enfocándonos en este zoom que habíamos hecho en la clase pasada, habíamos dicho que la rentabilidad debería estar en función de la utilidad más importante de cuánto existen, que es la utilidad operativa. Y en función de los activos, qué capacidad tienen esos activos de generar esa utilidad operativa. ¿Listo? Entonces recuerden que habíamos hablado de qué pasaba con esta fórmula si yo hacía lo siguiente. Utilidad operativa sobre activos y lo multiplicaba entre ventas y lo dividía entre ventas. Y habíamos dicho que no pasaba nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque matemáticamente numerador con denominador se cancelan, ¿cierto? Y habíamos dicho que qué pasaba con esta fórmula si yo hacía así, utilidad sobre activos por ventas, utilidad sobre ventas por utilidad por ventas sobre activos. Habíamos dicho que tampoco pasaba nada, porque es exactamente la misma fórmula. Y a la final estábamos concluyendo que esto y esto se llamaba margen operativo y esto se llamaba rotación de activos. ¿Listo? Entonces, también habíamos aprendido en clase que la manera de cómo gestionar una rentabilidad estaba en función de esta utilidad que estaba acá, estaba en función de optimizar ventas, optimizar costos y optimizar gastos. Y que también estaba en función de gestionar la calidad de estos activos. Recuerden que la calidad es lo más importante, no la cantidad. Y la calidad la medimos en función de las rotaciones que vimos en ¿qué? En este proceso de liquidez. Entre más roten los activos, es decir, entre más rápido se conviertan en efectivo, mucho mejor, porque eso va a ayudar a que la rentabilidad sea mayor. Si mejoramos matemáticamente el numerador de la fórmula de rentabilidad, inmediatamente se va a ver impactado.
en una mejoría. Si lo deterioramos, se va a ver en detrimento. Entonces, lo más importante es tener el control de todo el PIG desde el punto de vista de la estructura operacional. Y recuerden que la estructura operacional está en ventas, en costo de la mercancía vendida, que da la utilidad bruta. Después siguen los gastos de administración y ventas, y queda la utilidad operacional, que es la más importante de cuánto existen, ¿cierto? Esto es lo que llamábamos estructura operacional. Estructura operacional. Entonces, recuerden, la rentabilidad operativa o el ROIC es el indicador por excelencia desde el punto de vista de análisis empresarial, desde el punto de vista financiero. Es el indicador más importante. ¿Por qué? Porque acá está inmerso absolutamente todo. Hace un análisis de cuál es la gestión desde el punto de vista de estructura operativa y hace un análisis de cuál es la estructura de mis activos y qué tan de calidad son esos activos. Ese fue el resumen de la clase pasada, de lo que vimos la clase pasada. Recuerden que, vuelvo, insisto, anótenlo bien, el indicador ROIC o ROA, como lo quieran llamar, rentabilidad operativa del activo, es el más importante de cuánto existe, porque realmente me mide la eficiencia operacional y la eficiencia empresarial del negocio. Es el más importante, inclusive porque ahí está inmerso, como está inmerso la calidad de los activos, entonces está inmerso el tema de liquidez. Si hay una buena liquidez, hay una alta probabilidad de que la rentabilidad operativa del activo esté muy bien. ¿Listo? Entonces son hermanitos. Uno va junto con el otro. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo indicador de rentabilidad? El segundo indicador de rentabilidad es el que llamamos ROE, que es la rentabilidad del patrimonio o la rentabilidad de los socios. El ROE está dado en utilidad neta dividido el patrimonio. En algunos textos lo pueden encontrar como utilidad antes de impuestos dividido el patrimonio. Cualquiera de las dos es válida. Listo. Ese es el ROE. ¿Por qué es importante el ROE? Porque esos son lo que realmente obtienen los socios desde el punto de vista de beneficios del negocio. Las rentabilidades solamente son dos. Para concluir, la rentabilidad del activo, que es la rentabilidad de la empresa, y la otra es la rentabilidad de los socios. ¿Dónde se mide realmente la rentabilidad de los socios? Recuerden otra vez la estructura aquí del PIG. En utilidad operacional van a ver unos, si seguimos la fórmula, seguimos gastos financieros, queda utilidad antes de impuestos, impuestos, y después sigue la utilidad neta. Y recuerden que eso tenía dos estructuras. Esta es la estructura operativa y la estructura financiera. Estructura financiera. En ese orden de ideas, si estamos midiendo el ROE en función de una utilidad neta o utilidad antes de impuestos, se está incluyendo ¿cuál estructura? La estructura financiera, ¿cierto? En teoría, entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál rentabilidad debería ser mayor? ¿La rentabilidad de los socios o la rentabilidad del activo? Esa pregunta es tipo examen, tipo parcial. Vuelvo y la repito. Teniendo en cuenta que la rentabilidad del patrimonio tiene inmersa también inclusive la estructura, perdón, la estructura financiera, ¿cuál debería ser mayor? ¿Cuál rentabilidad? ¿La rentabilidad del patrimonio o la rentabilidad del activo? Aquí es donde yo conecto algo muy importante, que igual lo repasamos cuando yo vuelva a clases, y es que siempre va a ser más costoso financiarse con recursos propios que con recursos de terceros. ¿Eso qué significa? Que los socios siempre van a querer más rentabilidad porque son los que más riesgos van a cubrir o van a asumir. Entonces aquí es donde entramos con el concepto de riesgo-rentabilidad. Los tenemos que estar uniendo uno al otro, son hermanos.
Entre mayor riesgo yo tengo, mayor rentabilidad debo tener. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuál asume mayor riesgo? ¿El ROA, la rentabilidad de la inversión o la rentabilidad del patrimonio? Es una muy buena pregunta, tipo parcial. ¿Cuál de los dos asume mayor riesgo? En teoría, sí. La rentabilidad del patrimonio está incluyendo estructura operativa, inclusive estructura financiera, porque vean dónde termina la rentabilidad del patrimonio. ¿En qué cuenta incluye la rentabilidad del patrimonio? La utilidad neta. O algunos textos, utilidad antes de impuestos. Entonces, utilidad neta, utilidad antes de impuestos dividido patrimonio. Entonces, bajo esta premisa, esta fórmula está obteniendo resultados de todo lo anterior. O sea, está incluyendo la estructura operativa y la estructura financiera. Entonces, en teoría, está asumiendo doble riesgo. Un riesgo de que la operación no funcione bien y un riesgo de que la operación no se financie bien. En teoría, entonces, el socio o el dueño de la empresa está asumiendo doble riesgo. El riesgo de que la empresa gestione bien su operación y la empresa gestione bien su deuda. Si no lo hace bien, el socio termina en graves problemas, o los dueños de la empresa terminan en graves problemas desde el punto de vista financiero. En ese orden de ideas, ¿cuál debería ser mayor? En teoría, debería ser mayor el ROE que el ROA. El ROE siempre, la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor a la rentabilidad del activo. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, porque los socios son los que corren mayor riesgo. ¿Por qué corren mayor riesgo? Yo les pregunto, ¿qué pasa si una empresa se quiebra? ¿Quién responde? El dueño, los socios. ¿Qué pasa si una empresa no es capaz de cumplir con las deudas, con la cuota de los créditos? ¿A quién le toca sacar la plata? A los dueños. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la empresa se liquida? A la empresa de liquidarse, lo último que le queda o el último que se reparte cualquier cosa en la empresa es el socio. Por esas razones son lo que me justifica de que los socios van a exigir unas rentabilidades mucho más grandes que la rentabilidad de la empresa en sí. Entonces, como asumen todos esos riesgos, de esos tres que les acabo de mencionar, es la razón por la cual terminan exigiendo una mayor rentabilidad que la rentabilidad de la empresa. Listo, entonces volvemos otra vez a hacer un resumen. Una cosa es la rentabilidad de la empresa, que es la rentabilidad de los activos que yo tengo en la compañía, y otra cosa es la rentabilidad del patrimonio, que es la rentabilidad de los dueños. Son dos cosas diferentes. Ahora está, ¿quién exige mayor rentabilidad? ¿Quién exige o quién debería tener mayor rentabilidad? Los socios exigen mayor rentabilidad, entonces el ROE debe ser en teoría mayor al ROA. Vamos a pintarlo. ¿Dónde está el borrador? Vamos a pintar esa situación. Entonces, resulta que el ROA, debe ser mayor en teoría que el ROA, por lo que acabamos de decir. Este señor o estos señores, que son los socios o los dueños, son los que asumen dos riesgos, un riesgo y dos riesgos. El riesgo que operacional, de que la empresa funcione bien, y el riesgo de endeudamiento, de que la empresa se endeude bien. ¿Qué es endeudarse bien? De que sea capaz de suplir las deudas, de que sea capaz de cumplir con sus obligaciones financieras, con sus acreedores financieros. Entonces está corriendo doble riesgo, si lo comparamos con el ROA, que es la rentabilidad del activo, este señor está solamente midiendo un solo riesgo, que es el riesgo que operacional. Un solo riesgo operacional. O con esta relación, porque esa relación es fundamental en un análisis de rentabilidades. Estos son los riesgos que corre. ¿Listo? Y esto tiene que ver porque mucho con la estructura del PIG. Recuerden que son dos estructuras, la operacional que está de primero y la estructura financiera. A la final los socios se reparten los dividendos ¿de dónde? De la utilidad neta. ¿Y dónde está la utilidad neta? Al final de la última cuenta del PIG, del estado de pérdidas y ganancias.
Y es por eso que están asumiendo la primera parte, que es estructura operativa, y la segunda, que es estructura financiera. Y por eso corren mayor riesgo. Y si corren mayor riesgo, necesitan mayor rentabilidad. A diferencia de la rentabilidad del activo, que es la rentabilidad nomás de la parte de la estructura operativa. Esa es la razón por la cual el ROE siempre tiene que ser mayor al ROA. ¿Estamos? Adicional, concepto fundamental, y es el lema financiero con el cual empezamos este curso, y es: ¿qué pasa con lo que me cuesta las deudas? Si le metemos la relación, ¿qué pasa con este interés? Es lo que me cuestan los préstamos, las tasas de interés de los préstamos con los cuales se apalancan las empresas y las personas. ¿Qué debería ser mayor que qué? En teoría, entonces, ROE debería ser mayor a ROA, y ese debería ser mayor, y todos esos deberían ser mayor a la tasa de interés que me cuesta financiar la empresa. Claramente, ¿por qué? Porque si esto no fuese así, yo estaría trabajando en función de ¿quién? De estos señores que son los acreedores. Estos señores que son los acreedores son parte fundamental del negocio, pero no deben ser la parte más importante. La parte más importante debería estar en función de estos dos señores, que son la rentabilidad, para que podamos, de la buena eficiencia de estas rentabilidades está la gestión en que yo pueda atender a los acreedores. Si no fuese así, yo estaría trabajando simplemente para pagar deudas y no debo estar generando valor en mi empresa, cosa que no debería pasar, ¿cierto? Entonces, los costos de las deudas siempre, comparativamente con las rentabilidades, cualquiera que fuese mi análisis, siempre, en todos los casos debe ser mayor al costo de la deuda, por el lema financiero. Recuerden que con eso empezamos el curso, y aquí es donde corroboramos la información. Este dibujo que acabo de hacer se llama la esencia de los negocios. Les voy a poner la palabrita aquí. Se llama esencia de los negocios. Y la esencia de los negocios es el deber ser, y con base a este es que se analizan las empresas. Cuando yo hago un análisis de rentabilidades y de costo de deuda, yo tengo que ver que esta relación se cumpla, que el ROE sea mayor al ROA, y el ROE sea mayor al costo financiero. ¿Está claro? Espero que esté claro, porque les voy a hacer examen apenas yo llegue. ¿Listo? En ese orden de ideas nos falta meter otro componente, y es que una cosa es la rentabilidad que los socios obtienen, otra cosa es la que esperan. Son dos cosas muy diferentes, como todo en la vida. Una cosa es lo que yo espero de mi vida, y otra cosa es que lo realmente obtengo. A veces, cuando esas dos cosas coinciden, maravilloso, pero a veces no coinciden. ¿Y cuál es el objetivo? De que yo siempre logre el resultado mayor a lo que esperaba. Uno siempre en la vida espera algo, y que el resultado sea mejor a lo que sean mis expectativas, y ese es el objetivo. Entonces, en teoría, tenemos que meterle acá una tasa adicional, que es la tasa esperada del inversionista, o la tasa esperada del socio. Insisto, el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio, es lo que realmente obtienen los dueños, lo que realmente obtienen, pero una cosa es lo que tienen, y otra cosa es lo que estaban esperando. Entonces, en teoría, le tenemos que meter la tasa de interés de oportunidad, o la tasa mínima de rentabilidad requerida, o la tasa esperada. Esa tasa esperada, en teoría, entonces, ¿qué relación debería tener con estas otras señoras? ¿Debería ser mayor o menor? La respuesta es que debería ser, ¿qué? Menor. ¿Por qué? Porque yo siempre, como inversionista, voy a esperar que la realidad sea mayor a lo que yo espero. Ese es el objetivo. Y esto es lo que realmente llamamos la esencia de los negocios completa, donde yo tengo una tasa esperada, y esa tasa esperada yo espero que sea menor a lo que realmente obtengo, o sea, que significa que la rentabilidad del patrimonio sea mayor a mi tasa esperada, y que todo eso sea mayor, tanto a la rentabilidad del activo como a lo que me cuesta financiar. ¿Listo? Eso es lo que realmente sucede con el análisis de rentabilidades. ¿Listo? Es fundamental tener el tema de riesgo muy claro. Y el tema de riesgo, recuerden que está concentrado en tema operacional y en tema de endeudamiento. La estructura operativa y la estructura financiera. Y la estructura operativa, porque uno puede correr mayor o menor riesgo, tiene que ver con
con la calidad de los activos y con la cantidad también de activos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Les voy a dibujar un ejemplo. Voy a borrar esto ya. Esto ustedes ya se lo saben de memoria. ¿Qué pasa? Esta es la empresa A y esta es la empresa B. La empresa A vende 1000 y la empresa B vende los mismos 1000. El tema es que la empresa A tiene dos máquinas. Una que trabaja diurno y otra que trabaja nocturno. 50% y 50% para lograr esas ventas de 1000. Pero la empresa B solamente tiene una máquina que trabaja diurno y nocturno 100%. La capacidad instalada. ¿Qué significa? Para vender estos mismos 1000. ¿Cuál de las dos tiene mayor riesgo? Evidentemente la que tiene mayor riesgo es la que tiene una sola máquina, porque si se daña esa máquina, deja de vender las mismas 1000. ¿Qué pasa si se daña esta máquina? Si se daña esta máquina, estas 1000 de ventas, estos 1000 de ventas, pues ya no los puedo hacer. Mientras que en A, ¿qué pasa para la empresa A? Si se daña una máquina, tengo un plan B que me puede funcionar con una máquina, la segunda máquina, ¿cierto? A media marcha, pero me puedo asegurar unas menores ventas, pero tengo menos riesgos, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cuál sería más rentable? ¿La A o la B? En funciones de rentabilidad y de riesgo, teniendo en cuenta la relación entre riesgo y rentabilidad, pues entonces la que debería tener mayor ROA, en teoría, o ROIC, como lo quieras llamar, si es en inglés es ROIC, ¿cuál debería tener mayor rentabilidad? Pues la que corre mayor riesgo, o sea que esta en teoría debería ser mayor que esta, por un tema de riesgo. Y si ustedes lo fijan, ¿qué vale más? Mantener unas máquinas en cuanto a costo, mantener dos máquinas o mantener una. Vale más mantener dos máquinas, vale menos mantener una máquina. Desde el punto de vista de costo, recuerden que la relación, volvemos a repasar la relación de rentabilidad operativa del activo, que es que utilidad operativa dividido los activos. Y si el tema del costo está inmerso en la utilidad operativa, y si yo optimizo este costo va a ser menor que este. Luego esto va a ser mayor, porque si el costo disminuye, la utilidad va a ser mayor, ¿cierto? Y los activos van a ser menores acá. ¿Y qué pasa si esto baja? Si el numerador sube y el denominador baja, pues la rentabilidad va a ser mucho mayor a que si yo comparo aquí, en donde los costos van a ser más, utilidad operacional sobre activos, los costos van a ser mayores, luego la utilidad va a bajar y los activos van a ser mayores porque tengo dos máquinas, la relación es totalmente inversa, ¿sí ven? Allá. Entonces, ¿qué va a hacer con el resultado? Entonces, si yo bajo el numerador y subo el denominador, el resultado del final va a ser esto. Y si pasa acá lo contrario, el resultado final va a ser esto. Significa que ¿cuál es mejor? ¿B o A desde el punto de vista de rentabilidad? Ya tienen la respuesta, la B. ¿Está claro? Con eso tenemos las dos rentabilidades, que son los dos indicadores importantes en este signo vital. Espero que les haya quedado muy claro. Ya en un momento les hago un ejercicio, les pongo un ejercicio para que lo hagamos en conjunto y finiquitemos ese tema de rentabilidad. ¿Listo?